Hola, ¿qué tal? El placer de saludarlos nuevamente en esta propuesta de la Bolsa Hoy. ¿Compro o vendo? Y eso vamos a tratar de debatir. Como siempre, acompañado por Sergio Berenstein. Sergio, placer saludarte. Igualmente, Claudio. La idea con Sergio es tratar de ver todos los operadores financieros, que espero estén mirando este programa, nos enteremos que no podemos dejar de saber de la política que puede influenciar, obviamente, nuestra actividad en esto de compro o vendo. Así que, si te parece, ya arranco. Hoy se me ocurría pensar que yo me la paso quejando de cuánto rinden los bonos argentinos. Pero viendo a los tres candidatos argentinos más importantes en lo de Tinelli, dije, ¿no tendrá razón en valer eso los bonos argentinos? Sabes que hubo mucho debate con esto y me parece que tiene sentido. Uno espera que los candidatos debatan de política, que compartan su visión del país. Pero los candidatos a presidente no tienen que arreglar los problemas de la democracia, ni de la Argentina, ni cómo funciona la democracia en el mundo. Tienen que ganar la elección. Y sus asesores reciben plata, sobre todo si ganan, si no, el bonus no está. Entonces, no pueden dejar de ir al programa de Tinelli. Son 70 canchas de River juntas. Imposible que no vayan. Ahora, es cierto que si el debate es solamente lo de Tinelli, tenemos un problema serio. Si esto es parte de un debate que vamos a ver a lo largo de este año, cuando se ponga más caliente la campaña, para las PASO de agosto, las elecciones de octubre, no va a ser tan grave. Creo que la reacción, sobre todo los sectores más intelectuales, fue muy ácida en contra de esto. Pero la verdad que en todo el mundo funciona igual. Los candidatos tienen que ser mediáticos, si no, no son candidatos. Más que fueron los tres. Obvio. Con lo cual, pero déjame repreguntarte ahí. Insisto con ese debate. Entiendo y comparto que vos me digas, primero, lo más importante es tener votos. Una vez que tenés los votos, ahí sí te vas a ocupar. ¿En qué momento le empiezan a hablar a los inversores? Porque Argentina necesita inversión. Y en algún momento tengo que seducir también a la gente que invierta aquí. Es buenísima la pregunta y te digo, sinceramente, hablando con algunos inversores que están ya resignados a que en la campaña los candidatos no digan nada que pueda generar costos políticos. Nadie va a hablar de ajuste, nadie va a hablar de evaluación, de fondos buitres, de subsidios, nada. Hay una famosa frase del expresidente de Estados Unidos, George Bush padre, que decía, read my lips, lee mis labios, no voy a aumentar los impuestos. ¿Qué hizo? Aumentó los impuestos. Después de eso quedó ya claramente definido que no tenés que prestar demasiada atención a lo que los candidatos dicen durante la campaña. Tenés que hablar con los candidatos en privado o con los equipos económicos. Y ahí sí hay una clave porque hay contactos permanentes y me parece que se sugiere lo que va a pasar, ¿no? Entiendo, acepto la crítica como operador, que quizás tengo demasiada expectativa en tratar de escuchar algo que obviamente no voy a escuchar. Te llevo al segundo tema de la semana. Sé que sos fanático de River, pero no queda otro. ¿Qué influencia tiene esto precisamente en el riesgo país? Porque finalmente es una imagen. Hay tres aspectos para mirar acá. Uno muy importante, y es que el país estaba en las pantallas de muchos televisores esa noche y quedó otra vez de manifiesto, como pasó con Cromañón, en parte con el caso Nisman, que en Argentina tenés que esperar cosas muy raras, que las cosas no empiecen y terminan bien, que puede que terminen muy mal, ¿no? Otra vez estás en los titulares de los diarios por algo realmente patético, ¿no? Segunda cuestión, más vinculado, si querés, a lo que significa el mundo Boca y al hecho de que Mauricio Macri fue presidente de Boca. El presidente actual, Angelici, está muy vinculado al gobierno de la ciudad. Obviamente la gran pregunta es si esto influye o no en la campaña de Mauricio, en sus chances de ser presidente. Te diría, de corto plazo, creo que Boca acotó mucho el daño con la sanción que recibió. Claro. Al margen de perder el partido, me refiero a la sanción económica, la participación en otros campeonatos, el estadio. Ahora la pregunta es cómo impacta esto en la imagen de Mauricio. Hace falta un poquito de tiempo a ver cómo decanta. Mi impresión es que no va a ser la diferencia. Pero hay un tercer elemento que me parece muy interesante en todo esto, y es que estaba otra vez vinculada a la cuestión de la inseguridad. Y acá sí esto tiene connotaciones que le impacta también al gobierno. Estaba el secretario Berni, hay cuestionamientos a la policía. Ahí queda algo latente, es un tema muy importante en Argentina. Y el tercer tema, para cerrar, elecciones en Salta. Peronismo, cristinismo, ¿cómo ves que queda a partir del resultado? La lección más importante de esta, Claudio, es que los que están en el gobierno suelen ganar las elecciones. Ojo con esto. Es un dato. En Neuquén pasó lo mismo, en la Ciudad de Buenos Aires la PASO la ganó el PRO.
aún en Mendoza, la diferencia en las PASO a favor de esta coalición amplia de oposición que incluye al radicalismo, al PRO, al Frente Renovador, la ventaja fue de 5 puntos, o sea, mínima. En las PASO, veremos qué pasa ahora en la elección a gobernador, con lo cual el triunfo de Urtubey otra vez confirma esta tendencia. Y el segundo aspecto, que no es menor, es que Urtubey creo yo, muestra a la Argentina, al propio gobierno, que es un peronista que gana, pero no es un kirchnerista duro. Dijo que sacaría una foto con Macri, y Macri fue protagonista también. Urtubey dijo que le va bien en Salta, y el intendente de la ciudad recientemente electo, que responde a Sergio Massa, pidió una PASO abierta para toda la oposición. Así que sin participar, también Macri fue protagonista, tanto por el lado de Urtubey como por el lado de Intendente Sáenz. Bueno, Sergio, no nos queda otra en este caso de seguir a la expectativa. Nos vamos a meter ahora en el debate. Le voy a pasar la posta al amigo Santiago Roca, porque con esta información, más una que voy a agregar simplemente ahora de materia económica, lo discutía con los chicos antes. Hubo un dato esta semana muy interesante que trata de separar cuánto de la euforia que están viviendo los mercados, lo van a ver muchos de los mercados en su máximo histórico, tiene que ver por la expectativa futura de mejora o porque las tasas de interés valen cero. ¿Cuánto del momento que viven algunos países de América Latina es porque se pueden, algunos, no justo el nuestro, se pueden financiar barato y no discutir sus problemas de reforma real? Que quizás ahí tenemos una ventaja. Nosotros tenemos que discutir una reforma de infraestructura porque no tenemos acceso barato a los mercados. Finalmente, la pregunta que le traslado a los chicos, esto de que las tasas sean casi cero, regaladas, ¿es una buena noticia de corto plazo pero mala de largo porque no se hace ningún cambio? ¿O finalmente es un momento a aprovechar? Esto después de la presentación. Bien, y continuamos con hoy la bolsa, y le cuento que en el compro-vendo vamos a presentar a Paula Penrose, y estamos en la otra punta. Vamos a hacer hoy distinto. Lo tenemos a Rubén Pascuali y en el medio lo tenemos a Leonardo Cialba. Pero bueno, el tema es cómo vamos a plantear, después de haber conocido con Sergio y con Claudio, cómo viene la política en los mercados. Pero vamos a empezar con la tasa de interés. Y la tasa de interés en los Estados Unidos, que realmente muestra, ¿no?, una volatilidad interesante, y tuvo subas y bajas entre los años 70, 80, 90, y cada vez que hubo un pico hacia arriba y hacia abajo, los mercados se movieron con mucho nerviosismo. Y bueno, vamos a plantearle a Paula la introducción para que nos diga qué ve en el corto plazo y en el largo. Bueno, lo que ha pasado en las últimas semanas ha sido una oscilación muy brusca en las tasas de interés en las principales economías del mundo, una volatilidad, o sea, una fuerte suba en la tasa de interés de Alemania, en la tasa de interés en Estados Unidos y en la tasa de interés en Japón. Fundamentalmente la suba se dio en las tasas de interés de Alemania, que habían tocado mínimos, ¿no?, allá por el 20 de abril, y que en las últimas semanas se dispararon. Entonces el mercado empezó a buscar cuál era la razón de esta suba, y quizás no hubo tanta preocupación más que en los mercados, porque estábamos hablando de tasas muy bajas, pero fueron movimientos muy bruscos. ¿Y cuál era la razón? Si era que la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos advirtió hace algunas semanas que en cualquier momento Estados Unidos comenzaría a subir la tasa de interés. Esa podía ser una razón. La mejora que vienen mostrando algunos indicadores de actividad en Europa, y entonces el riesgo de deflación, que era el que venía observándose hasta ahora, empezó a diluirse un poco. Entonces vimos una fuerte reversión, ¿no?, de la suba que había tenido el dólar, y una disparada importante en las tasas de interés. Bien, Leonardo, ¿vos cómo ves? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Paula? ¿Estás viendo una Yellen que está marcando posición porque tiene quizás inseguridad en subir las tasas, porque esto le da un anuncio que puede ser un mercado diferente si hay un cuarto de punto de suba en el corto plazo? Sí, mira, veo varias variables funcionando. Una, atado o ligado a lo que decía Paula, es el cambio de los flujos. Por ejemplo, en los últimos años fueron fuertes compradores de bonos países productores de petróleo como Arabia Saudita, es decir, les sobraba la plata y esa plata la canalizaban en inversiones en el último tiempo en bonos europeos. Un país como Noruega, que también tiene un fondo
muy grande, producto de los excedentes que le genera la riqueza petrolera. Al producirse estos cambios del dólar y de los precios relativos, se cae el petróleo, dejás de tener excedente, dejás de comprar bonos, y en esa lógica es donde los flujos empiezan a cambiar. Si bien significa que, por ejemplo, el consumidor pasa a tener más plata, el consumidor todavía no decidió qué hacer con esa plata. Puede dedicarse a comprar acciones, puede dedicarse a comprar bonos, puede dedicarse a consumir. Hoy la está guardando en el banco. Entonces, cambian un poco los flujos, se te mueven un poco las tasas, pero creo que no va a pasar a mayores. Me parece que un poco de volatilidad, un poco de ruido, pero no estamos en un periodo donde las tasas inician un despegue y va a provocar una implosión del mundo. Lo sumamos a Rubén y le preguntamos a Rubén. Yellen, cuando dijo que las acciones en Estados Unidos están altas, marcando la economía, y después el tema de la tasa de interés, ¿es un poco un enunciado que lo marca para frenar un poco esta burbuja que tiene el mercado de los Estados Unidos? No sé si es una burbuja, me hizo acordar hace unos años a Alan Greenspan con la exuberancia irracional de los mercados. Me parece que no es el caso. Hay algunos indicadores, sí, de la economía americana. Hay un muy buen trabajo de nuestro común amigo José Ciaba Serrata en Ámbito esta mañana, donde habla que la economía norteamericana en realidad se está enfriando un poco. Los datos de actividad están creciendo 0,1 en el primer trimestre, la producción industrial 5 meses de caída. Mi sensación es que el inicio de la suba de tasas de interés, que obviamente va a hacer ruido, es como que se viene corriendo el arco, que cada vez se va poniendo más adelante el momento en donde se va a iniciar esta suba de tasas. Primero era en junio, esta semana hay reunión de la Reserva Federal, atentos a lo que diga el comunicado. Después será septiembre, algunos ya vaticinan diciembre y algunos otros, como Cherlacota de la Reserva Federal de los Estados Unidos, hablan de mediados del año 2016. Así que más allá de todo el ruido que hubo con este ida y vuelta de los bonos, me parece que hoy el tema de tasas de interés no tiene tanto impacto, o no debería tener tanto impacto. Sí, coincido bastante con lo que está diciendo Rubén. Me parece que también hay que separar, porque la tasa la de 10 años de Estados Unidos, que está en torno a 2,2%, se divide en dos conceptos. Uno es la tasa de interés real, que tiene que ver justamente con lo que mencionaba Rubén. Esa tasa de interés real tiene que ver con el crecimiento. Y esa tasa de interés real que hace 10 años atrás oscilaba en 2-3%, hoy está en 0,3%. La economía no crece, está muy mediocre todo, como dice el FMI, y después está el componente que es expectativa de inflación. Ese siempre estuvo entre 2, 2,5, ahora está en 1,90%. No es ninguna sorpresa, pero el elemento o el cabo suelto es la tasa de interés real. Y para eso necesitas ver otro nivel de crecimiento. Leonardo, que hoy si no nosotros dejamos la tasa y nos vamos al S&P y vemos la evolución, porque cuando los mercados tienen una variable que es la tasa muy alta, el mercado tiene la crisis. Cuando el mercado empieza a marcar volatilidad y con una tasa, la que tenemos ahora, que entre 1,5 fue la más baja y ahora 2 y pico, esto nos muestra que los mercados en esta suba que ha tenido el S&P es la economía de los Estados Unidos después del 2008, el acierto que ha tenido Bernanke para manejar políticamente la crisis. Sí, es una combinación. Una de las variables interesantes es que cuán caro se pone la bolsa es una función de la tasa de interés. Si la tasa de interés está realmente baja, la bolsa puede estar más cara. ¿Por qué? Porque la prima de riesgo que el inversor está dispuesto, digamos, a pagar es mayor, y por ende eso hace que, como vemos en el gráfico, haya habido la suba muy marcada en estos tiempos de relajamiento monetario. Cuando uno dice relajamiento, es que algo no está tenso, y si no está tenso, pasa lo que ha pasado en la bolsa. Quizás creo que también lo que hay que tener en cuenta ahora es que estamos viendo en las últimas semanas una revisión en cuanto a las expectativas de crecimiento para la economía americana en el 2015. Venimos de un primer trimestre muy flojo y la idea es, digamos, que iba a haber una recuperación a partir de ahora. Y la realidad es que también, si los datos empiezan a venir mal, lo que se van a empezar a revisar un poco van a ser las ganancias de las empresas, que hasta ahora por ese lado no hemos visto nada, y entonces estamos todos los días viendo máximos del S&P, hay que ver qué pasa, digamos, cuando empieza una revisión de ganancias. Pero creo que el escenario de tasas bajas por un periodo de tiempo prolongado todavía se sigue manteniendo. Ahí juegan también a favor el tema de las tasas, porque una de las contabilidades creativas que hay es que las compañías recompran acciones.
Entonces, yo puedo ganar 10 pesos y tengo 10 acciones. Si yo paso a tener 5 acciones, la ganancia por acción pasa a ser el doble. Y las empresas están pudiendo recomprar acciones no solo con el flujo que le da su negocio, sino con la deuda que toman en el mercado. Entonces, aprovechan las tasas bajas, toman deuda, recompran acciones. Hay un tema igual que hay que tener en cuenta, que los niveles que hoy tiene el S&P, que son preocupantes, en alguna medida sí. Porque las empresas americanas históricamente, ustedes saben que han cotizado a 17 veces las ganancias y en muchos casos ya estamos por encima de esos niveles. Hoy, obviamente, el nivel de tasa de interés ayuda, pero me parece que hay un divorcio entre lo que estamos viendo en la economía y en lo que estamos viendo en las expectativas de ganancia de las empresas. Nos divorciamos un poquito de Estados Unidos y venimos a nuestro mercado. En Latinoamérica estamos viendo ahora un gráfico en pantalla donde la evolución del valor de las empresas son realmente interesantes, y esta brecha que tenemos acá lo marca muy bien el gráfico. ¿Se va a achicar o va a tener una reacción con las elecciones, como hablaban al principio Sergio y Claudio? Sí, el gráfico básicamente lo que marca la línea roja es Argentina, el valor de las empresas de Argentina versus las de Latinoamérica. Ahí lo que yo lo llamo lucro cesante, es decir, lo que hemos perdido en relación a la región, y en ese sentido la bolsa argentina está barata. El gráfico es muy bueno porque hasta el 2007 fuimos más o menos con el resto de la región. Cuando empezamos a tocar el INDEC y a falsear las estadísticas, ahí es donde nos empezamos a desacoplar. ¿Con esto qué quiero decir? Instituciones. Si el nuevo gobierno vuelve a poner el ojo sobre las instituciones, entonces la Argentina tiene mucho potencial porque hay mucho terreno para recuperar en relación a la región. Rubén. Esa diferencia que ves es potencialmente lo que podríamos ganar, coincido con Leonardo, si cambian algunas cosas. Realmente hoy Argentina se justifica esta diferencia que nosotros vemos porque es lo mismo que pasa con el riesgo país. Argentina no tiene el mismo riesgo país que nuestros vecinos latinoamericanos. Cuando uno hace una evaluación de una compañía, esto hay que entenderlo. Básicamente esas evaluaciones dependen también de la medición de riesgo país. No quiero meterme en un proceso complicado para que se me entienda, pero básicamente se proyectan las ganancias de las compañías y se las descuenta en función de una tasa de interés para tener la evaluación al día de hoy. Y esa tasa de interés está emparentada con el riesgo país. Por lo tanto, cuando mayor es el riesgo país, menores son las valuaciones. Y esto es lo que pasa con los títulos públicos argentinos. Por algo Bolivia consigue dinero al 4%, por decir Bolivia, creo que hay un extremo, y nosotros tenemos que pagar el 9% o cerca del 9%. A ver, le damos a Paula el cierre porque queremos marcar, ya que él habló del riesgo país y los bonos con un dólar estable y con un banco central emitiendo y mostrando que el gasto sigue creciendo, ¿cómo podemos encajar la evolución de los bonos con las acciones? Bueno, la semana pasada hablábamos de que el mercado se ha puesto un poco más pesado, decía yo, el mercado de títulos públicos. Lo vimos la semana pasada también, que tuvimos ahí algunas novedades en cuanto al tema de los holdouts, ¿no? Buscando de alguna manera, hubo una presentación de los fondos buitre en línea con tratar de convertir a la colocación del Bonar 2024, a la ampliación que se hizo hace unas semanas, en que eso fuera considerado como deuda externa. Hubo algo de ruido un par de días, deprimió el precio quizá de los bonos, el Bonar 2024, el Bodén 2015, que a los efectos de ver si hubo una oferta externa de estos títulos están más cuestionados que un Bonar 10 que tuvo un mejor desempeño. Creo que esta semana lo que va a haber que mirar es la colocación que se espera que pueda hacer la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que adelantaría, digamos, empieza a prepararse para el vencimiento que opera también unos días antes de las elecciones del bono que vence ahora en 2015, que son alrededor de $1.000 millones, y va a salir entonces la provincia nuevamente a buscar fondos. Y entonces me parece que eso está en línea de lo que vamos a ir viendo de acá a las elecciones, de poder conseguir la mayor cantidad de dólares, pero sin que haya cambios de fondo para llevar a estos cambios de instituciones, que creo que los vamos a ver después de las elecciones y que hacen que los bonos estén muy baratos, con una mirada de largo plazo, o más baratos que el resto de la región, pero me parece que en el corto plazo vamos a ir siguiendo con estos drivers. Ahí está. Y el tema de la tasa de interés que no tocó Paula, de colocar los bonos de la provincia de Buenos Aires, ¿la ves similar a la I-24?
Mira, es muy interesante el punto, Santiago, porque la verdad que la provincia ha achicado mucho spread contra la nación y hoy está en una situación ideal los estados subsoberanos para poder emitir deuda. Básicamente, ¿por qué? Por este riesgo de los buitres que están mirando la deuda del Estado Nacional. Pero los soberanos, como YPF, como los corporativos, corren por otro carril, con lo cual creo que sigue habiendo mucho interés en Argentina, sigue todo el mundo pendiente del proceso electoral, de lo que va haciendo también la oposición, pero estamos muy lejos de donde deberíamos estar con un gobierno un poquito más institucional, que creo que las chances están que podamos ir por ese lado. El cierre en un minuto. ¿Cómo ves el cierre de la semana mirando a la FED? Yo creo que el mercado local depende más de las expectativas locales. Vemos contracción de volumen, creo que el mercado está esperando definiciones políticas, quiénes van a ser los vicepresidentes, fundamentalmente del candidato oficialista. Y esto se ve en la reducción de volumen, retracción de volumen. Después vendrá la expectativa por las pasos y la elección. Pero creo que los que tenían que tomar posiciones, los más especulativos, ya lo hicieron. Ahora hay que esperar definiciones para que otra vez aumente el volumen y el mercado pueda tener nuevos máximos. Gracias a los tres y lo vamos a una pausa. Gracias por esperarnos. Interesante debate se armó entre los operadores. Es verdad, Santiago, déjame hacer una conclusión, al menos del debate que te tocó comandar. Puede ser, quizás es lo que quise escuchar, puedo estar equivocando, pero puede ser que casi todos estamos seguros que de acá a 2 años el mercado argentino vale la pena, es un trade que vale la pena, pero tenemos muchas dudas de corto plazo. Claro, en el corto hay muchas dudas y yo creo que las elecciones, como bien lo marcaba vos en el principio con Sergio, esto nos marca que hay algunas dudas y hay expectativas realmente contradictorias. Por eso que en el largo plazo el mercado puede ser la gran apuesta, ¿no? Sí, interesante para tener en cuenta. Déjeme cerrar el programa de una manera bastante particular, casi buscando un ejemplo para interpretar lo que hace un operador de mercado. Así que ahora le voy a hablar a esa cámara, es 1 minuto lo que me va a llevar explicarlo de esta manera, no es mía. Hay un libro, si lo puede conseguir es muy divertido, se llama Un matemático suelto en la bolsa, de Pauls, Bernard Pauls, y él tenía una idea muy interesante, que decía, el plazo, el juego del plazo es mucho más importante que el fundamento. Por lo tanto, saber cuándo entrar, cuándo adelantarse, cuándo no adelantarse, es tan importante como la decisión que uno está tomando. ¿Y qué ejemplo ponía él? Juntaba un montón de alumnos, y decían, ustedes elijan un número del 1 al 100. El que elige la mejor aproximación del número que va a elegir la mayoría, con 80% de aproximación, se gana un gran premio. Entonces, ¿qué dicen todos? Si somos muchos, es muy lógico que el precio, el número elegido promedio entre todos, sea cercano a 50. Si somos muchos, algunos elegirán 25, 75, bueno, el promedio va a dar cercano a 50. ¿Quién va a ganar? El que acierte con un 80%. ¿Qué dice un operador? Bueno, voy a poner el número 40, que es el 80 de 50. Pero después piensa, ¿cuántos van a poner 40? Como yo no soy más inteligente que nadie, ni menos, estoy en la media, todos van a poner 40. Entonces, ¿saben qué? Voy a poner el 80% de 40. Voy a poner 32. Pero ¿cuántos habrán hecho eso? Y por las dudas, como yo soy como la media, será la media. Por lo tanto, voy a poner 25. Y después pongo 20, me quedo en 25. Él dice, el matemático, que el número elegido finalmente va a ser aleatorio de acuerdo a su autoestima. Y él presume que en la época que a usted tiene para operar, ya no es solo adelantarse. ¿Vieron ese rumor que dice la bolsa hay que adelantarse? No. Hay que aprender a adelantar al que se adelanta. Si estamos todos de acuerdo que algo va a pasar, es probablemente que pase, porque todos tomamos sentencia. Pero, ojo, los tiempos, el manejo de los tiempos es importante. Si todos dicen las elecciones es en octubre, bueno, ¿no habrá que posicionarse en septiembre si claro, son las PAS? Ahí está. Y siempre cuando llegaron los balances y las expectativas de las elecciones en octubre, siempre hay que tener cuidado porque parece que el mercado se adelantó. Y entonces, ¿vendrá después de las elecciones la suba? Y como decía Carlos Fontana, cuidado con Pirulo, ¿te acordás? Y él usaba siempre esa frase. Bueno, nombraste a Carlos Fontana, un maestro, así que vamos a cerrar con eso. Señores, muchísimas gracias por estar ahí, presente del otro lado. Ha pasado una edición más de esto, La Bolsa Hoy, con su segmento Comprovendo. Top secret,